¿Qué tal, gente? Soy Joaquín Villazuela y hoy vamos a ver la orquestación es el arte de componer para un ensamble o un grupo de diversos instrumentos conocido como una orquesta. Pero antes tendríamos que saber diferenciar la orquesta sinfónica de un ensamble de cámara. Cuando hablamos de música de cámara nos estamos refiriendo a un ensamble de aproximadamente 10 músicos como máximo, en el cual cada uno de estos instrumentistas es solista, es decir, que no cuenta como una orquesta grande, en el cual en una orquesta grande podría tener para un instrumento varios intérpretes. Es muy importante que para entender el estudio de la orquestación lo fragmentemos en diversos videos. Primero que nada tenemos que conocer la orquesta, y para conocer la orquesta tenemos que saber cuáles son sus familias, cuáles son sus instrumentos, qué función cumplen, qué timbre tienen y luego cómo trabajar una orquestación. Así que en este video voy a comenzar por la gran familia de las cuerdas, así que nos vemos al final del video. Las cuerdas son la familia más preponderante de la orquesta. Desde sus inicios, la parte melódica y de acompañamiento era dada a las cuerdas por excelencia, ya que son el instrumento más versátil. Es la familia con el timbre más homogéneo y por lo tanto tiene la máxima extensión, desde un Mi1 o un Do1 hasta un La7 aproximadamente. Su timbre es el más homogéneo porque desde el instrumento más grande hasta el más chico conserva el mismo tipo de sonido. Y los instrumentos en la familia de cuerdas son los siguientes. El violín es el instrumento más chico de las cuerdas y por lo tanto es el más agudo. Sus 4 cuerdas se afinan en quintas y de la más aguda a la más grave serían Mi5, La4, Re4 y Sol3. Ya que el Sol es su cuerda más grave, el Sol3 sería su nota más grave y es capaz de extenderse hacia el La7 en el agudo y en algunos casos es capaz de llegar a notas más agudas como el Do8 mediante los armónicos. En general es el instrumento de las cuerdas que suele llevar la melodía, pero también puede servir como instrumento de acompañamiento. En la orquesta tenemos 2 grupos de violines, los violines 1, que suelen ser los violines principales, y los violines 2. Escuchemos un fragmento de un violín solista. La viola es parecida al violín, pero su sonoridad es un poco más opaca y más grave. La afinación de sus 4 cuerdas también es por quintas, pero en este caso se afinan de la siguiente manera: La4, Re4, Sol3 y Do3, es decir que llega una quinta exactamente por debajo del violín. Si bien la viola es un instrumento un poco bastardeado por violinistas y otros instrumentistas, hay que reconocer que es un instrumento con un timbre hermoso. Y si no me creen, vamos a escuchar el siguiente fragmento de un solo de viola. El cello podríamos decir que es el instrumento barítono de las cuerdas, ya que puede tocar notas graves como notas agudas. El cello es un instrumento que en un cuarteto de cuerdas donde no hay un contrabajo suele cumplir la función del bajo, pero también puede funcionar como solista tocando en un registro más agudo. La afinación de sus cuerdas también es por quintas y es la misma afinación que las cuerdas de la viola, pero una octava más abajo. Escuchemos los siguientes fragmentos donde podemos ver al cello funcionando como solista. El contrabajo es la cuerda más grave de todas y se caracteriza por su extrema profundidad. A diferencia del resto de las cuerdas, el contrabajo afina en cuartas y su afinación es
sol 2, re 2, la 1 y mi 1. En algunos casos, la afinación del bajo puede modificarse, ya sea escordando, es decir, bajando la afinación de la cuarta cuerda a un do, o bien por medio del uso de un contrabajo de 5 cuerdas, en el cual su última cuerda es un do 1. Este instrumento en la orquesta sirve principalmente como bajo y para reforzar la profundidad de los graves del cello, y es muy raro encontrarlo como instrumento solista. Con respecto a la escritura, el violín se escribe en clave de sol, la viola se escribe en clave de do, el cello se escribe en clave de fa, pero también puede escribirse en clave de do en cuarta línea y ocasionalmente en clave de sol cuando está cantando agudo, y el contrabajo se escribe en clave de fa. Un detalle a destacar es que el contrabajo transpone una octava por debajo lo que está escrito. Con respecto a la técnica, existen varias maneras de tocar el instrumento. La más común es tocar con el arco, frotando sobre las cuerdas, pero también se puede tocar pellizcando las cuerdas con los dedos, una técnica llamada pizzicato. También tenemos algunas técnicas o formas de tocar que van a cambiar el sonido del instrumento dependiendo qué técnica estemos usando. Por ejemplo, se puede frotar el arco cerca del puente, lo que se conoce como sul ponticello, que hará que se destaquen más los armónicos y le dará un sonido más metálico o latoso. O también podemos frotar el arco sobre la tastiera, lo que se conoce como sul tasto, lo que le dará al instrumento un timbre más afelpado. También para suavizar el timbre del instrumento podemos utilizar una sordina. Algunas articulaciones e indicaciones que son importantes a tener en cuenta cuando escribamos para cuerdas son las siguientes: los golpes de arco con la punta o con el talón, las ligaduras, los momentos en los que indicamos algún tipo de técnica o algún tipo de herramienta, como por ejemplo agregar la sordina o quitar la sordina, cuando tocamos pizzicato o cuando frotamos con el arco. Y también tener en cuenta si escribimos dos notas en un mismo pentagrama. Los instrumentos de cuerda tienen la posibilidad de tocar notas dobles, pero hasta cierto límite. Entonces, si lo que queremos es dividir la línea de alguna de las cuerdas en dos instrumentistas, vamos a tener que indicar con la palabra divisi. Entonces, eso quiere decir que esa línea que era tocada por dos instrumentistas o más se separará, y el instrumentista 1 tocará la parte de arriba y el instrumentista 2 tocará la parte de abajo, hasta que indiquemos con la palabra unísono que esas cuerdas vuelven a tocar al unísono. Cualquier tipo de indicación o alteración que afecte la articulación o la técnica del instrumento debe ser anulada cuando se desee con la palabra ordinario. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Les recuerdo que si quieren apoyarme en Patreon pueden hacerlo, les dejaré el link al final del video y agradeceré a todos mis Patreons. Muy pronto vamos a seguir con las siguientes familias. Mi nombre es Joaquín Villazuela y nos vemos en el próximo video.